Ok. Bueno, voy a iniciar la grabación. La clase de hoy se va a tratar sobre la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat o activar su micrófono en cualquier momento de la presentación. Bueno, eh, la insuficiencia renal es un padecimiento en la cual los riñones no eliminan los productos de desecho metabólico de la sangre ni regulan el metabolismo de líquidos, electrolitos y el pH de los líquidos extracelulares. O sea, toda esa función que estuvimos hablando en la parte de generalidades no puede cumplir los riñones y produce, por lo tanto, hay alteración con referente a esas funciones. Es posible que la causa subyacente sea una nefropatía, una enfermedad sistémica o defecto urológico de origen renal. O sea, el problema puede ser que sea una enfermedad sistémica, que sea un problema renal o que sea un problema en la vía urinaria. Por lo tanto, la insuficiencia renal ocurre como trastorno agudo o crónico. Lo que vamos a estar hablando el día de hoy es de los trastornos agudos. La lesión renal aguda es de inicio repentino y a menudo es reversible si se reconoce en forma temprana y se da tratamiento adecuado. Hablando específicamente de la insuficiencia renal aguda, esta representa un deterioro rápido en la función renal, suficiente como para aumentar las concentraciones sanguíneas de dichos nitrógenos, cuales el ácido úrico, la urea, la creatinina, y también produce deterioro del balance líquido y electrolitos. Es potencialmente reversible si los factores precipitantes se corrigen o eliminan antes de que haya ocurrido una lesión renal permanente. Hay que tener en cuenta que la insuficiencia renal aguda es una amenaza permanente a la vida de las personas que tienen enfermedades críticas y especialmente en los que están internados en unidades de terapia intensiva. En esto, la mortalidad puede llegar incluso hasta el 90%. Por lo tanto, una insuficiencia renal aguda es grave, pero es peor en los pacientes con patologías agregadas y en los pacientes críticos. Esta enfermedad se ve más a menudo en adultos mayores y normalmente está agregada a otras enfermedades que son las que le empeoran. Y estas enfermedades normalmente son potencialmente mortales, como el traumatismo, el shock, la septicemia, enfermedades concurrentes como las enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades respiratorias. El indicador más frecuente de la insuficiencia renal aguda es la uremia. ¿Qué quiere decir? Que el aumento de la urea es un marcador, es un mejor marcador de insuficiencia renal teniendo en cuenta los otros productos nitrogenados, creatinina, ácido úrico. Entonces, a veces no es tan fácil poder distinguir entre insuficiencia renal aguda y crónica solo por los productos nitrogenados. Pero cuando vemos que la urea está más elevada que la creatinina, entonces podemos decir que esta situación está probablemente relacionada a una insuficiencia renal aguda y no a una enfermedad renal crónica. Una acumulación en la sangre de desechos nitrogenados, nitrógeno ureico, ácido úrico y creatinina es lo que se ve. Y también hay una disminución en la velocidad de filtración glomerular. La excreción de desechos nitrogenados se reduce y por lo tanto aumenta la urea de creatinina y el balance de líquido electrolito no se puede mantener.
Entonces, este gráfico me muestra que puedo tener insuficiencia renal aguda por lesiones prerrenales, o sea, situaciones que ocurren antes del riñón, problemas del riñón propiamente dicho y problemas que está después de los riñones. Este gráfico me muestra la misma cosa, problema prerrenal, renal y posrenal. Los problemas prerrenales afectan a los glomérulos, los intrarrenales a los túbulos y a los glomérulos, y los posrenales a los conductos urinarios y a los túbulos. Entonces, esta imagen me muestra bien las partes que puede estar alterada. En general, el 80 al 95% de las causas de insuficiencia renal suele verse en la parte prerrenal y intrarrenal. Las alteraciones que afectan esta zona son las más frecuentes en un 80 al 95% de los casos. Son prerrenales o intrarrenales. Bueno, vamos a hablar entonces de la insuficiencia renal aguda prerrenal. La insuficiencia renal es la forma más frecuente de insuficiencia renal aguda. Se caracteriza por una disminución importante en el flujo sanguíneo renal. Es reversible si la causa de la disminución del flujo sanguíneo renal se identifica y corrige antes de que ocurra el daño renal. Las causas incluyen la reducción profunda del volumen vascular, por ejemplo, hemorragia, pérdida de volumen del líquido extracelular, perfusión deteriorada debido a insuficiencia cardíaca o un shock cardiogénico y disminución del llenado vascular debido a un aumento en la capacidad vascular. Por ejemplo, una anafilaxia o una septicemia. Los adultos mayores presentan riesgo particular debido a una predisposición a hipovolemia y su elevada prevalencia de trastornos vasculares renales. Algunos mediadores vasoactivos como fármacos y agentes diagnósticos estimulan una vasoconstricción intrarrenal intensa e induce una hipoperfusión glomerular e insuficiencia prerrenal. Entre estos incluye a las endotoxinas, agentes de radiocontraste, como lo que se utiliza para la cateterización cardíaca, la ciclosporina, que es un fármaco inmunosupresor que se utiliza para evitar el rechazo del trasplante, y medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Varias clases de fármacos de empleo frecuente en ocasiones deterioran los mecanismos de adaptación renal y convierten una hipoperfusión renal compensada en una insuficiencia prerrenal. No hay que olvidar también ciertos fármacos que se utilizan mucho, que son los antihipertensivos, entre estos los IECA y los ARA2, o sea, los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de la angiotensina. Estos reducen los efectos de la renina sobre el flujo sanguíneo renal. Cuando se combina con diuréticos, en ocasiones causa insuficiencia prerrenal en personas con disminución del flujo sanguíneo debido a nefropatía de grandes vasos o de pequeños vasos. La prostaglandina tiene un efecto vasodilatador sobre los vasos renales. Los analgésicos no esteroideos reducen el flujo sanguíneo renal a través de la inhibición de la síntesis de prostaglandina. Algunas personas con disminución de la perfusión renal, los AINE llegan a precipitar una insuficiencia prerrenal. Hay que tener en cuenta que los riñones reciben el 20 y el 25% del gasto cardíaco. Para que esto
porque el riñón requiere de esta cantidad de suministro de sangre para que los glomérulos eliminen los desechos metabólicos y regulen los líquidos y los electrolitos corporales. De ahí esta es la necesario esa cantidad de perfusión o de gasto cardíaco. Sin embargo, los riñones normales que no tengan ningún daño toleran la reducción del flujo sanguíneo relativamente grande antes de que ocurra daño renal. Por los mecanismos que ya estuvimos hablando anteriormente, cuando hablamos de la arteriola aferente y eferente. Dependiendo de lo que el organismo está necesitando, el riñón puede aguantar un hipoflujo y responder a ese hipoflujo, pero solo por un tiempo y por una intensidad determinada. Conforme se reduce el flujo sanguíneo renal, disminuye el filtrado glomerular. También se reduce la cantidad de sodio y otras sustancias que se filtra a través de los glomérulos y también la necesidad de mecanismos dependientes de energía para reabsorber estas sustancias. Cuando el flujo sanguíneo disminuye por debajo del nivel tolerado, el cual está cerca del 20 a 25% de lo normal, ocurren cambios isquémicos. O sea, prácticamente el flujo sanguíneo tiene que haber una disminución del 75% del flujo sanguíneo para que comience el riñón a sufrir daño. Eso nos muestra la capacidad que tiene el riñón de poder resistir y regular ciertas situaciones. Conforme el flujo sanguíneo y la diuresis se acerca a cero, el consumo de oxígeno de los riñones se aproxima a lo que se requiere para mantener vivas a las células tubulares. Debido a su elevada tasa metabólica, las células epiteliales tubulares son muy vulnerables a las lesiones isquémicas. Y si no se da tratamiento adecuado, la hipoperfusión renal prolongada conduce a necrosis tubular isquémica con importante morbilidad y mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las lesiones prerrenales pueden llevar a disminuir el flujo sanguíneo renal y llevar a una enfermedad renal por ese mecanismo y producir lo que se conoce una necrosis tubular aguda secundaria. Entonces, sin embargo, la mayoría de las personas que presentan la hipoperfusión renal prolongada no tienen necrosis epitelial tubular. De manera que el término necrosis tubular aguda se utiliza con menos frecuencia cuando hablamos de ira prerrenal. Y la insuficiencia renal aguda se refiere a esta patología intrarrenal. Sin embargo, hay que saber que la insuficiencia renal prerrenal puede llevar secundariamente a una necrosis tubular aguda y producir una lesión renal, que es lo que al final lleva a un fracaso renal. La insuficiencia prerrenal se manifiesta por una disminución aguda en la diuresis y una elevación desproporcionada del nitrógeno ureico en sangre en relación con las concentraciones de creatinina sérica. El riñón normalmente responde a una disminución en el flujo glomerular con una disminución de la diuresis. Un signo temprano de insuficiencia renal es una disminución aguda de la diuresis. Una excreción de sodio fraccionada baja indica que la oliguria se debe a disminución de la perfusión renal. Entonces, que en el riñón se elimine menos sodio cuando está orinando poco, cuando me está avisando que hay una perfusión renal baja y que la nefrona responde en forma adecuada al disminuir la excreción del filtrado glomerular en un intento por conservar el volumen vascular. Eso me está hablando que el riñón está tratando de ayudar a ese problema y el problema entonces no ocurre en el riñón, sino es una consecuencia de
un problema previo. Las concentraciones de nitrógeno ureico en sangre dependen también del filtrado glomerular. Por lo tanto, un filtrado glomerular bajo permite más tiempo para que las partículas pequeñas, como la urea, se reabsorban hacia la sangre. La creatinina, la cual es de mayor tamaño y no difundible, permanece en el líquido tubular y la cantidad total de creatinina filtrada, aunque sea pequeña, se excreta en la orina. Como consecuencia, existe también una elevada desproporcionada en la proporción nitrogenada ureico en una sangre a creatinina sérica, desde un valor normal de 10:1 a una proporción mayor de 5:1 y a 20:1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la urea y la creatinina pasan el filtrado glomerular, cuando hay un daño, se vuelve a reabsorber, pero la creatinina ya no puede reabsorberse, entonces se elimina un poco, pero no todo. Entonces, por esa situación aumenta la urea más que la creatinina. Ahora vamos a hablar de las situaciones que ocurre cuando el problema ocurre en el riñón, cuando ocurre una insuficiencia renal aguda de origen renal. La insuficiencia renal intrarrenal o lesión renal aguda es provocada por padecimientos que causan daño a la estructura dentro de los riñones. La etiología más frecuente causa daño al parénquima en los glomérulos, vasos, túbulos o intersticios. Entonces, en estos tres lugares puede ocurrir la lesión renal. Las principales causas son isquemias relacionadas con insuficiencia prerrenal, que era lo que estuvimos hablando. Después, lesiones de las estructuras tubulares de las nefronas y obstrucción intratubular. La glomerulonefritis aguda y la pielonefritis aguda son también causas intrarrenales de la insuficiencia renal aguda. La disminución del filtrado glomerular y la lesión epitelial se deben a muchas causas como vasoconstricción intrarrenal, disminución de la presión hidrostática en los glomérulos, cambio en el tono arterial por retroalimentación glomérulo-tubular, disminución de la permeabilidad capilar en los glomérulos, aumento de la presión hidrostática tubular secundaria a obstrucción y flujo retrógrado del filtrado glomerular hacia el intersticio. La lesión de la estructura tubulares de la nefrona es la causa más frecuente y a menudo es de origen isquémico o tóxico. Entonces, la lesión o necrosis tubular aguda se caracteriza por la destrucción de las células epiteliales tubulares con supresión aguda de la función renal. Esta lesión aguda la causan una variedad de padecimientos que incluyen daño tubular agudo debido a isquemia, septicemia, efectos nefrotóxicos de fármacos, obstrucción tubular, toxinas por una infección masiva. Las células epiteliales tubulares son particularmente sensibles a la isquemia y también son vulnerables a las toxinas. La lesión tubular que ocurre con frecuencia es reversible si la situación se revierte, la situación primaria que causó se revierte. Entonces, la leucosis tubular aguda isquémica o lesión tubular aguda ocurre como frecuencia en personas que se someten a una cirugía mayor o en personas que tengan hipovolemia grave o septicemia o traumatismo o quemaduras. La septicemia produce isquemia al provocar una combinación de vasodilatación sistémica y una hipoperfusión intrarrenal. La septicemia provoca la generación de toxinas que sensibiliza las células de los túbulos renales a los efectos dañinos de la isquemia.
Como complicación de traumatismo y quemadura, es con frecuencia de origen multifactorial, resultado de efectos combinados de hipovolemia, mioglobinuria y otras toxinas liberadas desde el tejido dañado. Otra etiología de lesión tubular aguda es aquella que presentan las personas con hemólisis debido a cardiopatías valvulares y que tienen una proteína valvular. En la insuficiencia prerrenal, el filtrado glomerular no mejora con el restablecimiento del flujo sanguíneo renal. En la insuficiencia renal aguda causada por la necrosis tubular aguda isquémica o lesión tubular aguda. La necrosis tubular aguda neurotóxica o lesión tubular aguda complica la administración a la exposición a muchos fármacos de estructuras diversas y a otras nefrotoxinas. Estos fármacos causan lesión tubular al inducir combinaciones variables de vasoconstricción renal, daño tubular directo y obstrucción intratubular. El riñón es particularmente vulnerable a las lesiones nefrotóxicas debido a su rica irrigación sanguínea y la capacidad de acumular las toxinas hasta concentraciones altas en la porción medular del riñón. Los efectos tóxicos, los cuales causan cierta necrosis menor, por lo general están limitadas al túbulo proximal. El riñón es un sitio importante para el proceso metabólico que transforma fármacos relativamente inocuos en metabolitos tóxicos. Los agentes farmacológicos que son directamente tóxicos para el túbulo renal incluyen antimicrobianos como aminoglucósidos. Estos antimicrobianos son los antibióticos como la vancomicina y la gentamicina, agentes quimioterápicos como citoplastinos y agentes de radiocontraste. Varios factores contribuyen a la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos. Esto incluye una disminución del filtrado glomerular, una enfermedad renal preexistente, hipovolemia y administración concurrente de otros fármacos que tienen un efecto nefrotóxico. ¿Qué nos dice eso? Que los fármacos nefrotóxicos, si bien tienen posibilidad de producir lesión renal, la posibilidad aumenta si está relacionado con estas alteraciones. El cisplatino causa que en un tercio de los pacientes que toman incluso una sola dosis desarrollen nefropatía. Se acumula en la célula del túbulo proximal, induce lesiones mitocondrial e inhibición de actividad de ATPasa, así como el transporte de solutos. La nefrotoxicidad inducida por los medios de radiocontraste se cree que es el resultado de toxicidad tubular directa e isquemia renal. El riesgo de daño renal causado por los medios de radiación es más importante en los adultos mayores y en quienes tienen nefropatía preexistente, en los que tienen disminución de volumen, en la diabetes mellitus y aquellos que tienen exposición reciente a otros fármacos que son nefrotóxicos. La presencia de mioglobina, hemoglobina, ácido úrico, cadena ligera de mieloma o aumento de ácido úrico en la orina es la causa más frecuente de necrosis tubular aguda debido a obstrucción intratubular. La hemoglobina es provocada por reacción a transfusiones sanguíneas y otras crisis hemolíticas. Los músculos cardíacos y esqueléticos contienen mioglobina, cuya función corresponde a la de la hemoglobina, ya que sirve como un reservorio de oxígeno en las fibras musculares. La mioglobina se encuentra normalmente en el suero y en la orina.
con más frecuencia es el resultado del traumatismo muscular, aunque es posible que se deba a un esfuerzo extremo, hipertermia, septicemia, convulsiones prolongadas, disminución de potasio o fósforo, alcoholismo y abuso de drogas. Tanto la mioglobina como la hemoglobina cambian el color de la orina, la cual varía desde color de té hasta rojo, pardo y negro. Los cilindros granulares de color pardo sucio y las células epiteliales en la orina se correlacionan con lesiones tubular agudas. Los cilindros eritrocitarios y las proteínas en orina reflejan glomerulonefritis, y los cilindros leucocitos y piúrea se relacionan con nefritis túbulo intersticial agudo. ¿Qué me demuestra eso? Que el cambio de la coloración de la orina se debe a cierta sustancia que me habla de que está habiendo una lesión renal. Acá me muestra una imagen justamente de una necrosis tubular aguda. ¿Se acuerdan? Acá entonces uno de los ejemplos es por disminución del flujo renal por una vasoconstricción. Eso produce una disminución de la velocidad de filtrado glomerular, hace que las células no esté bien vascularizada, por lo tanto ocurre una necrosis de las células del túbulo. Esas células necrosadas se acumulan y obstruyen, y entonces son las responsables de producir empeoramiento del deterioro renal. Entonces, la evolución clínica de los pacientes con necrosis tubular aguda se divide en 3 fases, y de estas 3 fases es la que vamos a estar hablando. Una es el inicio o fase inicial, la otra es la fase de mantenimiento y la última es la fase de recuperación o convalescencia. Cada una de estas etapas tienen una forma de expresar, entonces vamos a ir hablando de cada una. En la fase de inicio ocurre durante horas o días de un proceso que afecte al riñón. Tiempo desde el inicio del suceso precipitante. Ejemplo, fase isquémica de la insuficiencia prerrenal o exposición a toxina hasta que ocurra una lesión tubular. La fase de mantenimiento es cuando ya ocurrió la lesión, por lo tanto hay disminución importante del filtrado glomerular que causa una retención repentina del metabolismo endógeno como urea, potasio, sulfato, creatinina, que normalmente se tendría que eliminar en la orina, pero por esa obstrucción y por ese daño no se puede. Por lo tanto, tenemos aumento de sustancias y disminución de la diuresis. La retención del líquido provoca edema, intoxicación por agua y congestión pulmonar. Si el periodo de oliguria se prolonga, con frecuencia se desarrolla hipertensión y con ella signos de uremia. Y si en esta etapa se deja sin tratamiento, las manifestaciones neurológicas de la uremia progresan desde irritabilidad neuromuscular hasta convulsiones, somnolencia, coma y muerte. También la hiperpotasemia suele ser asintomática hasta que la concentración de potasio en suero supere los 6 a 6.5 miliequivalentes por litro. Cuando supera esto, se observa cambio electrocardiográfico característico y puede producir síntomas de debilidad muscular, arritmia cardíaca y muerte por esa situación. Por lo tanto, la mayoría de las personas con necrosis tubular aguda anteriormente presentaba oliguria. Sin embargo, en los últimos tiempos ha aumentado la prevalencia de la forma con necrosis tubular aguda sin oliguria. Esto se explica porque tiene niveles de filtración glomerular más altos
y excreta más desecho nitrogenado, agua y electrolitos en la orina en comparación con las personas con insuficiencia renal aguda o ligúricas. La anomalía en la concentración de la química sanguínea suele ser más leve y causar menos complicaciones en estos pacientes que la diuresis no está tan disminuida. Es probable que la disminución en la necrosis tubular aguda o ligúrica refleje la nueva estrategia de tratamiento de mal desempeño cardíaco e insuficiencia circulatoria que se enfoca en una expansión vigorosa del volumen plasmático. Después tenemos la fase de recuperación o reparación del tejido renal. Esto ocurre si es que el paciente recibió un tratamiento y el riñón comienza a repararse. Su inicio suele anunciarse mediante un aumento gradual de la diuresis y una disminución en la secreción de creatinina sérica, lo que indica que las nefronas se han recuperado hasta el punto en que es posible la excreción urinaria. Esta situación, el paciente que no estaba orinando o está orinando poco, de repente comienza a orinar más de lo normal. Desde el punto de vista médico, en esta etapa tiene que cuidarse mucho que el paciente no se deshidrate a consecuencia de esta fisiopatología. La diuresia a menudo ocurre antes de que la función renal retorne por completo a lo normal. Como consecuencia, es posible que permanezca elevada los nitrógenos sanguíneos. Por ejemplo, esa persona puede está orinando bastante, pero su urea y creatinina siguen elevados. Y la concentración de creatinina, potasio y fosfosérico continúa elevado aunque aumente la diuresis. En algunos casos, la diuresis es provocada por una función deteriorada de nefronas y causa una pérdida excesiva de agua y electrolitos. Con el tiempo, se restablece la función tubular renal con una mejoría en la capacidad de concentración. Más o menos al mismo tiempo, los productos nitrogenados sanguíneos y la creatinina empiezan a normalizarse y en algunos casos persiste un daño renal leve o moderado si es que ya el daño fue muy intenso. Por último, vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda postrenal. Esta es el resultado de la obstrucción del flujo de salida de orina proveniente de los riñones. Es posible que la obstrucción ocurra en el uréter por cálculos o estenosis, por obstrucción en la vejiga, por tumores o una vejiga neurogénica, una vejiga que pierde la capacidad de contraerse, o ocurre una obstrucción en la uretra por una hiperplasia prostática. Debido al aumento de orina que no se excreta debido a la obstrucción, ocurre presión retrógrada a lo largo del túbulo y la nefrona, lo cual al final daña la nefrona, o sea, daña el riñón. La hiperplasia prostática es el problema subyacente más frecuente en los varones, debido a que ambos uréteres deben estar ocluidos para producir insuficiencia renal. La obstrucción de la vejiga rara vez causa insuficiencia renal aguda, a menos que uno de los riñones ya esté dañado o las personas tengan solo un riñón. Entonces, algunas de las causas de enfermedad renal aguda prerrenal es la hipovolemia, las hemorragias, la deshidratación, pérdida excesiva de líquido de tubo digestivo, como diarrea, vómitos, pérdida excesiva de líquido debido a quemaduras, disminución del llenado vascular, shock anafiláctico, shock séptico, insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico, disminución de la perfusión renal debido a septicemia,
mediadores vasoactivos y fármacos, agentes diagnósticos. Entonces, como pueden ver, son varias las situaciones que afectan al riñón de forma secundaria, por eso representan la principal causa de insuficiencia renal aguda. Los problemas intrarrenales pueden ser por necrosis tubular aguda o una insuficiencia renal aguda, que puede ser por una isquemia renal prolongada, por exposición a fármacos nefrotóxicos, metales pesados y solventes orgánicos, obstrucción intratubular provocada por hemoglobinuria, mioglobinuria, mieloma de cadena ligera o cilindro ácido úrico, nefropatía aguda como la glomerulonefritis aguda y pielonefritis. Las causas postrenales pueden ser por obstrucción ureteral bilateral u obstrucción de salida vesical. Entonces, en forma general, la insuficiencia renal se clasifica en prerrenal, renal y posrenal. La prerrenal puede ser por situaciones sistémicas que disminuya la presión de perfusión sistémica y por ende la renal. Los problemas renales pueden ser por problemas vasculares renales, por problemas glomerulares, por problemas a nivel del túbulo que producen necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda puede ocurrir por isquemia o puede ser producida por nefrotóxicos y también por lesiones intersticiales renales, normalmente producido por situaciones autoinmunes o colagénicas. Este gráfico también me muestra la fisiopatología en los diferentes tipos de insuficiencia renal aguda. La prerrenal, que es lo que ocurre, una disminución del flujo, por lo tanto hay una hipoperfusión renal, hay un daño tubular que trata de corregirse, por lo tanto hay una oliguria y hay una osmolaridad elevada a nivel de la orina. A nivel renal, cuando el problema es renal, es el parénquima renal la que sufre el daño y hay alteraciones propias del riñón. Por lo tanto, en la orina va a haber sedimento aumentado como cilindro, hematuria y proteinuria, y la osmolaridad en este caso va a estar disminuido en la orina. Por problema postrenal hay una obstrucción, puede ser por tumor, coágulo o cierta sustancia. Eso se bloquea la salida de la orina, produce una retención de agua, hay una infiltración retrógrada y un flujo retrógrado que lleva secundariamente a un daño renal. Y bueno, con esto entonces damos por finalizado el tema destinado para hoy, que era insuficiencia renal aguda. No sé si tienen alguna pregunta para hacer antes de que encierre la grabación. Les voy a subir la clase mientras espero la pregunta. Professor, Sí, sexta à tarde nós não vamos ter aula, né? sí tenemos. ¿Por qué dicen que no tenemos? É porque nós vamos fazer a prova final de histologia. A maioria dos alunos, acho que só recursante ou algum outro que trancou a faculdade, mas o pessoal que está agora no quinto semestre vai finalmente fazer a prova de histologia. Bueno, no hay problema. A la tarde tenemos programado el tema de los trabajos de investigación. Entonces, vamos a estar recuperando en otro periodo que le corresponda al trabajo de investigación. Cuando tenga tiempo, traten de avanzar un poco más de esfuerzo y entonces recuperamos en la siguiente semana, si les parece. Sin problema, entonces.
Ok, prof. É porque a prova vai ser bem no horário da aula do senhor. É 2 Está bien, horas. está bien. Yo igual me conecto por si haya alguien que esté ahí, no haya rendido o pase algo. Pero, como les digo, no se preocupen que vamos a estar recuperando en las siguientes clases que correspondan al trabajo. Gracias a ustedes. Gracias.